La nutrición parenteral va a permitir el aporte de nutrientes, tanto macro como micronutrientes, a los recién nacidos que lo requieren. Por lo tanto, permite una optimización de la nutrición, una optimización de aquello que el bebé necesita para tener un soporte, tanto para cubrir los problemas de su enfermedad, las infecciones o las necesidades básicas nutricionales para el crecimiento. Son neonatos que tienen alguna imposibilidad de recibir alimentos por vía enteral, la vía regular. Ejemplo, pacientes con alguna anomalía congénita, ¿no?, del aparato digestivo, para poner algún ejemplo. Entonces, en ellos es indispensable dar la nutrición parenteral total. Otros niños, los prematuros, por ejemplo, menores de 1500 gramos o de bajo peso, muy bajo peso, también tienen esta necesidad, porque los requerimientos que se les puedan administrar por vía enteral no son suficientes en los primeros días de la vida. Y como ahora conocemos de que es importantísima la nutrición desde el primer momento, entonces esta se puede optimizar utilizando nutrición parenteral, ya sea parcial o total según sea el caso. Sí, ya hemos referido de que se usan macro y micronutrientes. En el caso de los macronutrientes, por ejemplo los aminoácidos, no es lo mismo usar aminoácidos al 10%, presentación adulto, como si fuera una presentación pediátrica. Existen las presentaciones pediátricas. El aminograma, ¿no?, el perfil de aminoácidos de la presentación de adultos no es el mismo en concentración, cantidad y calidad que lo que de la presentación pediátrica. Por lo tanto, siempre hemos mencionado que es importante que los insumos para neonatos deben ser adecuados para los neonatos. En otras palabras, los insumos para adultos no se adecúan a los neonatos. El otro ejemplo sería el de los micronutrientes. Los micronutrientes, presentación para adultos, tienen una proporcionalidad, una desproporción, diríamos mejor, en cuanto a los micronutrientes que pueden ser útiles para el organismo del bebé, pero potencialmente tóxicos por el exceso de dosis que se administrarían con estos. Así que es importantísimo que se utilicen aminoácidos, presentación infantil, micronutrientes, presentación infantil y los otros insumos para neonatos, porque esto es lo que corresponde para ellos. Es un impacto significativo. Se puede medir a través de ciertas medidas, ¿no?, a través de ciertas mediciones clínicas. Por ejemplo, se incrementa el perímetro cefálico, lo cual tiene que ver con el crecimiento cerebral y el futuro neurológico. Lo medimos en 0.9 centímetros por semana, por ejemplo. Se puede incrementar la talla como corresponda a 0.9 centímetros por semana, o incrementar el peso en un rango de 15 a 18 gramos por kilo de peso por día. Entonces, todas estas medidas reflejan el adecuado incremento de las medidas corporales, que reflejan el incremento de masa magra, ¿no?, sobre todo masa magra, que refleja también la posibilidad de que el cerebro tenga un mejor potencial de desarrollo, entre otras cosas. Elaborar una nutrición parenteral es algo muy sofisticado y muy complejo. Requiere muchas insumos, por un lado, pero también infraestructura, personal especializado, capaz, ¿no? Entonces sí, es importante la auditoría, porque de alguna forma podría permitir el mejoramiento de aquello que pueda estar deficiente y la optimización de la preparación, ¿no?, para que tenga estabilidad, bioseguridad, una proporcionalidad adecuada de los nutrientes, etc.